Listo. Bueno, vamos a hablar del currículum del maestro Julián Hernández. No sé si ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ya está grabando, muy bien. El maestro Julián es maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciado en filosofía universidad. Julián Hernández Castellano ha publicado en la revista filosófica Intersticios el artículo inicial o principal de la edición del Bicentenario en el año 2010. Apuntes para un análisis crítico del Estado moderno en el México del Bicentenario. Asimismo, ha colaborado en el libro colectivo El saber filosófico con un trabajo sobre Ortega y Gasset y el problema de la identidad en Hispanoamérica, editado por el y una buena cantidad de artículos en otras revistas y periódicos sobre temas filosóficos, así como participaciones en congresos de filosofía de la educación y educación. Su tesis para obtener el grado de maestría versó sobre el problema de lo sagrado en Pascal, Unamuno, Simone Weil, mientras que su tesis de licenciatura fue realizada con una investigación sobre el problema de la moralidad en el mundo masificado. Ha participado en congresos especializados en filosofía desde hace más de una década, como miembro colaborador del Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Modernidad, con sede de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el marco de la colaboración en este seminario, ya ha hablado antes en esa misma universidad sobre la legitimidad del humano a propósito de la obra de Remy Bragg. Y actualmente forma parte de las autoridades educativas del estado de Tlaxcala y eventos organizados por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y pues damos la palabra al profesor Julián. Gracias, Raúl. Pues bienvenidos a todos. Es un honor, es un gusto estar con ustedes, participar. La, hablar de filosofía, pues es nuestra pasión. Y a veces cuando ya uno no tiene la oportunidad de ejercer plenamente en las universidades como profesor, pues extraña a uno estas cosas. Ahora mi función principal en la dirección de una escuela, pues me hace a veces sustraerme un poco de la investigación. Sin embargo, pues siempre hemos tenido la oportunidad de colaborar ahí con el Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Modernidad y eso pues nos mantiene vigentes, ¿no? Y entonces, esta misma charla, bueno, no es la misma, es otra porque lo que llevé a la Universidad Autónoma de Querétaro sobre la legitimidad del humano es apenas se va a parecer a esta. Desde luego del 2017 para acá, son 3 largos años, porque en 3 años, tanto el autor que vamos a tratar hoy como un servidor, eh, pues se llena uno de dinamismo en el trabajo y pues él mismo ha escrito, yo he leído más también y pues vamos a presentar un poco de su obra. Cuando me invitó Raúl, yo le preguntaba si sobre toda la obra de Remy Bragg, él me pidió que fuera un poquito más concentradamente en la cuestión de lo humano. Y pues está bien, vamos a entrarle ahí, eso no nos va a exentar ni de que podamos tocar algunos otros puntos de su obra. Desde luego que está siendo muy fructífera y muy reveladora para nuestros tiempos. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Yo le titulé a este trabajo La ambigüedad del humanismo en nuestro tiempo, un acercamiento a la obra de Remy Bragg. Voy a comenzar, hago la advertencia, voy a comenzar con una cita que nada tiene que ver con Remy Bragg, pero que él retoma para ahondar un poco en su tesis sobre el humanismo. Dice así: yo soy la energía suprema y abrasadora. Yo soy quien ha encendido la chispa de todos los seres vivientes. Nada mortal mana de mí, y juzgo todas las cosas. Con mis alas superiores vuelo sobre el círculo de la tierra, y al cubrirlo con mi sabiduría lo ordeno rectamente. También la vida abrasadora de la sustancia divina arde sobre la belleza de los campos, reluce en las aguas y arde en el sol, en la luna y en las estrellas, y con el hálito celestial suscrito la vida en todos los seres, vivificándolos con la vida invisible que todo lo sustenta. En efecto, el hálito vive en el verde del bosque y en las flores. Las aguas fluyen como si estuvieran vivas y también el sol vive por su luz. Y cuando la luna declina, como si resurge, perdón, y cuando la luna declina, resurge la luz del sol a una nueva vida, y también las estrellas resplandecen con su claridad como si estuvieran vivas. Esta
Hasta ahí la cita. Esta es una visión de lo que describe Santa Hildegarda de Bingen en el libro el libro de las obras divinas, o Liber Divinorum Operum, escrito por ella misma, por la santa, hacia el año 1173-1174. Y bueno, es inspirado, o por lo menos tomado en, o de este pasaje, que nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, uno de los precursores del llamado humanismo del Renacimiento, dibujó su célebre imagen del hombre de Vitruvio, que todos conocemos, el que está así con 4 miembros, ¿no? En medio de un círculo y un cuadrado. Según nos cuenta Remy Bragg en La sabiduría del mundo, al referirse al microcosmos de la prefiguración física de la antropología. Resulta curioso que cuando aludimos a uno de los símbolos más preciados de la génesis del humanismo, nos concentremos en la dimensión antropológica, despojada de cualquier atisbo de referencia a lo divino. Y que este símbolo en específico tenga una inspiración de una visión mística. Al querer suponer la primacía del hombre en el universo, nos olvidamos del sustento, como lo señala la santa, pues lo que le rodea en su círculo, a ese dibujo también, es el hálito sagrado y pues por la visión que ella tuvo. Uno de los múltiples tópicos que pueden encontrarse como objeto de estudio de nuestro pensador, de Remy Bragg, es la cuestión humana o del humano. Muy mordazmente se pregunta si no será ya hora de cuestionar la trayectoria del pensamiento que ha llevado a encumbrar la noción de lo humano como la referencia absoluta del orden del universo. Es decir, si no será que el humanismo ha llevado al absurdo la supremacía del antropocentrismo, como para llegar al sinsentido de la relativización del valor otorgado a la propia condición humana y a la disposición en ese sentido de lo que antes o no era tomado en cuenta como valioso en sí mismo, o no se le encumbraba por encima de otras realidades, a saber, la propia condición de lo humano. La tesis central de su fructífera y bien documentada obra es esta que voy a decir. El proyecto de la modernidad, o el proyecto moderno, mejor dicho, ha fracasado en tanto ha buscado dejar de apelar para legitimarse a lo que le sobrepasa, sea que esté por encima de él o que le sea externo. Y nos lo explica de diversas maneras en sus obras. En la última de este año, que se llama Manicomio de Verdades, lo enuncia así. Se pregunta, ¿en qué consiste el fracaso de la modernidad? Y se responde, la modernidad no puede brindar una respuesta acerca de la legitimidad del género humano, a menos que abandone su propio proyecto. Adhiriéndonos a este proyecto, llevamos las de perder al tratar de explicar la necesidad de que exista la humanidad. La modernidad puede producir y produce bienes superiores, que son de naturaleza social y cultural. Otorgar a las masas la posibilidad de vivir bajo el imperio de la ley, darles acceso a la educación y a museos, por citar ejemplos. Por otro lado, el proyecto moderno es incapaz de decirnos por qué es bueno que existan personas para disfrutar de sus bienes. Ya el 9 de abril del año 2014 nos explicaba Remy Bragg en esa sala de usos múltiples sombría que nos sirvió a todos los filósofos de refugio allí en Morelia para uno de los congresos de la Asociación Filosófica de México, pues la sede colonial de la Universidad de Michoacán estaba tomado por los normalistas del Estado. Ahí nos recordaba Bragg, no sin una buena dosis de ironía, que para la lógica moderna, bien miradas las cosas, y para hacer de nuestro mundo un mundo de sostenibilidad o de sustentabilidad, como se clama desde el púlpito del ecologismo y de los paladines defensores de la Gaia, y para preservar los bienes de la naturaleza y que, de paso, el principio de escasez no prevalezca sobre las necesidades de la economía, lo más sencillo y rentable es no vivir o no existir. Y por ello, no resulta extraño ver cómo se promueven esas campañas bien orquestadas del control natal, el ocaso demográfico en Europa y los programas de violencia obstétrica en Latinoamérica no solo son armas de esas ideas muy modernas, sino que son una consecuencia de esa actitud extraña que nos recuerda que, entre comillas, somos una especie nociva, un veneno para la madre tierra.
Y por ello, tampoco han faltado quienes en nuestros días, incluso entre los, al parecer, bien intencionados y bien comprometidos agentes de pastoral de no pocas agrupaciones religiosas, reconocían al inicio de la pandemia que estamos viviendo, que lo más seguro es que la naturaleza nos ha comenzado a cobrar factura por el daño irreversible que cometemos contra nuestro propio planeta, como si además fuera deseable una campaña de exterminio, como para purificar un poco el ambiente que hemos propiciado como especie. Pero ¿cómo caracteriza Bragg ese proyecto moderno o qué es eso que ha fracasado según su idea en concreto? Lo hace en dos fases o con dos caras, como nos indica en El reino del hombre. Una de ellas es apelando a lo que le concibe como por debajo de su naturaleza, lo que es preciso someter, y la otra, lo que le rebase y está por encima de lo que es menester liberarse o prescindir. Se trata del proyecto de someter la naturaleza, nos dice Remy Bragg. Ello invierte la percepción del concepto cosmológico de la antropología. En lugar de ser el cosmos lo que da su medida al hombre, es este el que debe crearse un hábitat a su medida. El sentido de la idea de orden cambia entonces radicalmente, así como en el lugar en el que debe acreditar su realidad. Para la época premoderna, el orden es ante todo, si no casi exclusivamente, continúa más bien diciendo Remy Bragg, el de las realidades celestes inaccesibles al hombre, que legitima que se domine al mundo cosmos, siendo el carácter de lo sublunar algo dudoso. En cambio, según el proyecto moderno, lo que rodea al hombre es en sí mismo un caos. No hay orden, sino donde éste es creado pro el trabajo humano. De golpe, resulta ocioso buscar el orden fuera de lo que es accesible al hombre, terreno que no está delimitado de entrada, sino que puede aumentar indefinidamente. En segundo lugar, dice Bragg, el proyecto moderno aparece como emancipación respecto de todo lo que se presenta por encima del hombre como su origen inaccesible, ya sea un Dios creador o legislador o una naturaleza a la que su carácter activo hace divina. Invierte la percepción del contexto teológico de la antropología. En lugar de ser el hombre el que debe recibir su norma de una autoridad exterior, es él el que determina lo que sobre él puede reivindicar una autoridad. La relación entre el hombre y lo divino toma la figura de él o yo. El humanismo tenderá entonces a realizarse como un ateísmo. Hasta ahí lo que dice Remy Bragg. El sapere aude de Kant, como grito de guerra de la Ilustración, suspiraba por una idea de autonomía y autosuficiencia en el saber, actitud que trasladada a todos los órdenes de la vida puede equipararse a todo este desgarramiento que de lo sagrado hace la época moderna para emanciparse de cualquier tutela allende las propias facultades o posibilidades de lo humano. Iglesias, gobiernos, proyectos, escuelas, partidos políticos, todos utilizan muy a menudo y muy a su manera el término humanismo y le dotan significados diferentes. No es lo mismo, sin embargo, como bien nos lo enseña el propio Remy Bragg, en lo propio del hombre, una legitimidad amenazada. No es lo mismo el humanismo de Da Vinci, por ejemplo, que ya hablamos un poquito de él hace un rato. No es lo mismo ese humanismo que el de los ilustrados franceses o que el de los idealistas alemanes. No es lo mismo, decimos nosotros, el, entre comillas, humanismo, muy entre comillas, humanismo de un Hitler, por ejemplo, o del de Gandhi, o el de Robespierre, o el de Santa Teresa de Calcuta, o el de Juan Pablo II. No es lo mismo el de las escuelas protestantes que el de las católicas. Mucho menos acorde el del budismo, si es que lo hubiera, que el del judaísmo. Cada institución, cuando se quiere disfrazar de guardiana del bien, apela a su muy particular idea de humanismo. Con eso se abre paso para legitimarse, justificar su existencia y su quehacer. El cometido de la obra de Remy Bragg es el de ayudarnos a clarificar estos términos que ya de tantas concepciones resultan ambiguos, tanto para su comprensión como para su utilización. El autor tiene 3 obras fundamentales y alrededor de ellas una serie de satélites, así los nombra él, u obras menores que le ayudan a plasmar sus tesis filosóficas y orientan al lector
por caminos menos complementarios a sus obras principales, de tal modo que cualquier plan de lectura de sus libros resulta igualmente provechoso. Sus 3 obras principales son, pues, a saber, La sabiduría del mundo, número 1, La ley divina, número 2, y El reino del hombre, número 3. Explora en ellos las concepciones primitivas del mundo, es decir, en la sabiduría del mundo, del universo y de la naturaleza, más allá de los clichés que nos han enseñado en los libros canónicos de la historia del pensamiento, y superando con mucho, según nuestro propio juicio, las visiones de pensadores como Hegel o como Comte, por dar algunos ejemplos. Con ellas nos explica cómo desde antiguo y en el largo periodo desestimado del medievo se forjó una concepción altamente comprometida con la legalidad desde el ámbito de la relación con lo divino, esto en el caso de la ley divina. Y por último, cómo el proceso de secularización ha llevado a la idea de una humanidad cada vez más sin sentido y sin brújula, sin saber a qué o a quién apelar, y destacando al mismo tiempo la muerte de la historia, del hombre, de Dios y hasta del sentido mismo. Si con él pretendemos entender y explicar de manera específica el asunto de los humanismos, ya va quedando claro que nos corresponderá acercarnos de manera más dedicada a su última obra fundamental y por lo menos a uno de sus satélites. Ahora podría agregar uno más, obras menores, a saber, Lo propio del hombre. En El reino del hombre nos dice lo siguiente. Digo agregar una más porque este de Manicomio de Verdades también se puede considerar un satélite, y él mismo menciona al de Anclas en el cielo, que yo todavía no puedo conseguir. El adjetivo humanista, dice Bragg, nació en las escuelas de finales del siglo XV para denominar al profesor de letras clásicas de la tradición ciceroniana, un poco al estilo de Werner Jäger, como él mismo lo menciona. Después la palabra nombró así a cualquier persona que se ocupara de esas letras, fuera o no profesor. Después el mismo Bragg agrega lo siguiente: el sustantivo humanismo es tardío. Desde su aparición en el siglo XIX ha tenido diversas acepciones, como categoría historiográfica para designar el redescubrimiento de los autores antiguos del Renacimiento, pero también como programa, ético y cultural. No es fácil, pues, hacer la labor de clarificar los conceptos, máxime cuando hasta los gobiernos o los gobernantes, para establecer un criterio de sustracción de la legalidad, pretenden ostentar que son humanistas. O cuando las instituciones, como ya dijimos antes, especialmente de talante educativo, adoptan con tergiversada alegría y entusiasmo lo que el proyecto moderno les incita, a que permuten los ideales del establecimiento de virtudes por la ramplona promoción de los valores. Según denuncia claramente Bragg en su Manicomio de Verdades, y es que al hacer esta adaptación, esas instituciones pretenden camuflar sus carismas de origen cristiano en muchos casos, en novedosos armatostes de promoción de aludidos valores. Y en ese tenor se mueven las universidades públicas, pretendidamente autónomas y muy orgullosamente laicas, cuando se adaptan a lo que llaman muy pomposamente el modelo humanista integrador, por dar solamente un ejemplo. En este último sentido, dice Bragg, va desde la rehabilitación del humano supuestamente desvalorizado antes al cuidado exclusivo de las realidades humanas. El sufijo ismo no indica un modo de vida y menos aún una manera de ganarse el pan, sino una valoración y la elección de un punto de vista privilegiado desde el que todo parece recibir sentido y valor. El primer tipo de humanismo invita al esfuerzo de hacerse más humano frecuentando los buenos autores. El segundo toma al hombre como punto de partida y afirma su soberanía con respecto a todo lo que no es él, Dios o la naturaleza. El hombre debe ser el único origen del hombre. Este es el proyecto que implica la segunda acepción del término. Hasta ahí lo que dice Bragg. Ahora, acá podríamos extendernos de su mano para encontrar las ideas humanistas tan contrastantes como en el caso de Galileo, de Marx, de los árabes medievales, de los renacentistas, de los ilustrados, los alemanes idealistas, los positivistas y hasta los personalistas cristianos. El humanismo que prescinde de Dios, el humanismo ateo, dice Bragg, ha fracasado, porque busca suplir al mismo Dios, creyendo que todo nace del hombre y que no hay necesidad de apelar a nada más allá de sí mismo.
Vuelvo a otra cita de Remy Brack. El humanismo exclusivo es simplemente imposible, sencillamente imposible, perdón. No porque volvería al hombre inhumano, sino porque destruiría al hombre en el sentido más sencillo de la palabra. Es incapaz de suministrar respuesta para la cuestión fundamental del punto de apoyo. Cuestión que se vuelve tanto más candente cuando el hombre se procura cada vez más los medios para tener en sus manos su futuro, decidir libremente qué será, y quizá incluso si será o no será, en el último término podría procurarse los medios para pronunciarse sobre el mantenimiento o el sabotaje del universo entero. Nos lo dice en lo propio del hombre. Remy Brack, pues, es alguien que desenmascara, que ubica, que clasifica, que revela y que urde conceptos más allá de lo que el academicismo y a veces el canon del pensamiento nos orilla regularmente a creer o dar por hecho en estas instancias de la filosofía. Es un enemigo de la síntesis anticipada o precipitada. Tiene el hábito de acudir hasta las fuentes primarias cuando se trata de emitir una opinión o consignar una idea según el tratamiento del tema. Ya el simple hecho de traer a cuento el cúmulo de fuentes y haber utilizado tanta bibliografía y hacer el tremendo trabajo propio del investigador filosófico serio, no puede uno más que reconocerles esfuerzo y deleitarse con las perlas que este explorador de las profundidades nos trae en cuanto al pensamiento humano. Esa actitud por demás escrutadora le hace ser diferente, le hace ser sui generis, pues entre sus cometidos por desenmascarar lugares comunes del pensamiento, le hace distinguirse y hasta acreditarse frente a los lectores o seguidores de su estilo y de su obra, lo que le convierte en un referente de lectura obligada para los espíritus curiosos, inquietos e inconformes con el canon oficial de la filosofía. Yo lo dije en el foro allá en la Universidad de Querétaro, lo considero un Aristóteles de nuestra modernidad. O sea, uno se acerca a la obra de Aristóteles, ya no digamos para sacar sus conceptos, que los tiene y muy bien fundamentados, sino por toda la gala que hace Aristóteles del pensamiento antiguo, ¿no? Muchos de los pensadores antiguos los conocemos a través de él, aunque luego también se dice que de él conocemos por los árabes. Pero en el caso de Remy Brack, pasa igual, ¿no? O sea, él tiene esta facultad de mirar todo el conjunto de la historia del pensamiento, de traducirnos a nosotros no solamente en el sentido literal, sino en el sentido conceptual, y de arrojar ahí las síntesis o las consideraciones que él considera necesarias para que comprendamos esto. Yo solamente estoy abordando un punto, solo un punto de todo lo que él en su obra trata, que considero es el punto fundamental, porque él así lo establece al inicio de su tercera obra capital. Él dice que las 3 obras capitales que ha escrito y que se ha llevado años en hacerlo, más de 20 tal vez, es porque quiere reflexionar sobre un aspecto muy básico de la filosofía, que es en este caso la cuestión humana o la antropología. En sus 3 obras, pues, continuó, despliega con lujo de detalle toda una serie de declaraciones y de revelaciones de todo tipo, con las cuales no nos queda más que sonreír al reconocer el grado de sapiencia que logra y sentirnos invitados a la profundización por nuestra cuenta. Además de la certeza que podemos llegar a tener sobre la diferencia entre estudios como los suyos y ciertos manuales de ocasión que podemos encontrar y que regularmente son matizados, ya sea por la ideología de moda o por la característica del poco rigor en el tratamiento de los problemas adquiridos por el escrutinio filosófico. Es el quehacer que representa el autor, el de ahondar y hacer explícitas las no pocas paradojas del hombre moderno. Por eso, él mismo asienta lo siguiente. Dice que el hombre no es de entrada todo lo que él es lo que hace y lo que se hace con lo que hace. La antropología termina, pues, en una ética. Y continuó con otra cita de él. El conjunto de normas que rigen y definen lo humano apareció primero como prefigurado, ilustrado, o al menos garantizado por la estructura del universo físico, y luego como regulado por unos mandamientos divinos revelados en una historia o inscritos en la conciencia. Y hasta aquí Remy Brack, y como ya hemos esbozado con redundante insistencia en este trabajo, la tercera etapa es la del proyecto moderno, donde el señorío de lo humano tendría su morada, su alcázar seguro, empero ha devenido en una no poca sensación de incertidumbre,
cuando no de sinrazón, de vacío y de banalización de los mecanismos por los cuales se puede procurar y justificar o el exterminio latente o la extinción callada. La irrupción del pensamiento moderno trajo consigo la idea de que el hombre puede inventarse o crearse a sí mismo. La fórmula es muy tentadora y ha sido impulsada desde la génesis de la modernidad y se ha repetido tantas veces que ya casi no queda quien ponga el freno, como lo pide un Alan Finkielkraut, por ejemplo, al final de su obra Nosotros los Modernos, ni quien se fije en que esa expresión y esa pretensión es a todas luces metafórica, pues en estricto sentido responde a un deseo o quimera que ha impulsado también la idea del progreso. Nos hemos llenado de ficciones para interpretar el mundo y para dirimir las controversias resultantes de la convivencia o el choque inevitable de la relación con los demás. Así se ha hecho un constructo de nociones jurídicas para idealizar lo que se debe no solamente hacer, sino lo que se debe incluso ser. Vuelvo a citar a Remy Berg. El proyecto moderno del dominio de la naturaleza supone, en efecto, cierta representación de la naturaleza y del lugar que ocupamos en ella, pero también un modelo determinado de lo que es el dominio en general. Ese modelo debe ser elaborado en el interior del ámbito humano, en las relaciones entre los hombres, antes de ser aplicado a lo exterior, en las relaciones del hombre con lo que no es él. El reino de este sobre la naturaleza supone una teoría de la realeza, la que permitió la monarquía absoluta de la época clásica. Solo puede ser concebido como soberanía, a condición de un cambio primero jurídico que desembocó en tomar el concepto general de este, es decir, del hombre. Hasta ahí Remy Bragg. Y ya termino diciendo lo siguiente. Con nuevas o con viejas estructuras, pero disfrazadas de novedosas, la especie humana ha reciclado nociones arcaicas que en su momento daban sustento a las formas de vida, pero las ha reciclado para maniatarlas, como lo insinúa Remy Bragg en Manicomio de Verdades, y es preciso liberarlas, como él también se lo propone, dotarles de su primigenio y original sentido. Es entonces que maneja la idea del retorno a la Edad Media, una idea controversial, si no se aclara, pues lo que Bragg pretende no es darle la espalda a los parabienes producidos por los avances del progreso y de la ciencia, y de toda la cascada del pensamiento moderno, sino volver a concebir a la especie humana como dependiente tal vez o apegada de cierto modo a un criterio de legitimidad externo, fijando muy claramente sus anclas en el cielo, entrecomillado lo pongo, como sugiere una de sus obras satélites. Y eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan docta exposición. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo va a ser el mecanismo para el intercambio. Gustaríamos que en el chat escribieran la pregunta, si la tienen, y entonces en ese orden vamos dando la palabra para que sea un intercambio más nutrido y además, para que sea más personal, suplicaríamos que prendieran la cámara para que fuera un poco más semejante a lo que debería ser una ponencia en carne y sangre. Entonces, bueno, doctor, primero que nada, agradecerle de nuevo. Y segundo, me preguntaría, no sé, ¿hasta qué punto esta cuestión por la legitimidad de la edad moderna es respecto de sus consecuencias o respecto de sus principios, como hablando de la progresiva afirmación del hombre o del individuo respecto de alguna cosa, respecto de Dios, respecto de la iglesia positiva entendida como institución, respecto eventualmente del Estado, quizá ahora incluso respecto de la familia y de la idea de un orden mismo. Y cómo hacer este diálogo con la modernidad manteniendo lo que podría haber tenido en sus alas o como consecuencias, no sé si necesarias o que serían los avances de la técnica, por ejemplo, con los problemas que esto tiene, como las armas de destrucción masiva y la manera en la que ahora se hacen las guerras. Gracias. Pues sí, es una gran pregunta.
A mí me parece que Remy Bragg ocupa mucho de su obra y de su tiempo y de su talento para esclarecer primeramente toda la historia de este cometido de la modernidad, de la emancipación, ¿no? De la búsqueda de autonomía. Y en estas obras satélites que él tiene, tanto en Lo propio del hombre como, me imagino yo, en Anclas en el cielo, pero lo digo porque pues no, ese no lo tengo, pero en Manicomio de Verdades sí dedica un poco de su obra como para esbozar algo que a lo mejor él puede considerar como una salida quizás a lo mejor a esta pregunta que tú planteas. Y es precisamente el impulsar el rescate de esas, les llama así él, de esas virtudes que lo eran y que estaban claras y que la actualidad o la modernidad las ha vuelto locas. Las ha vuelto locas porque las ha despojado de su sentido original. Y es a lo que yo me refería cuando en el tratamiento de su obra se habla de esa tergiversación de la promoción, por ejemplo, de los valores, ¿no? Entonces, mientras sigamos el juego de la modernidad hablando de valores y no de virtudes, y no del sentido pleno de las virtudes, probablemente no tengamos las herramientas como para darnos cuenta que este camino que llevamos y que denuncian otros autores como el que cité, Finkielkraut, es el camino del desenfreno por la innovación, por lo nuevo, por la superación de la técnica o del cientificismo, y que efectivamente, como bien lo mencionas, puede desembocar en una amenaza como la que insinuabas de las armas de destrucción masiva. El propio Remy Bragg enumera 3 amenazas. Una de ellas es esa, precisamente, la de las armas de destrucción masiva, la de el deterioro en muchos sentidos del planeta por otras causas, y aunque sin apegarse pues a las prerrogativas de esta secta de la Gaia. Y el tercero, pues, es el ocaso demográfico que calladamente se va imponiendo en nuestro tiempo. Entonces, por hablar de algo práctico, a lo mejor empezaríamos por dialogar respecto de tener en tela de juicio esas nociones que hoy en día de un solo plumazo decimos por ser medievales ya no las vamos a considerar, ¿no? Entonces, por ahí puede ir una primera respuesta que yo más bien la tomo prestada del propio Remy Bragg. No sé si algo pude abonar a una respuesta que buscabas. Sí, sí, doctor. Muchísimas gracias. Jorge, me parece que querías comentar algo también. Sí, buenas noches a todos. Es un comentario también que Buenas va, noches. una pregunta, buenas noches. Eh, una de las cosas que menciona Bragg, muy interesantes, es el hombre moderno no tiene tórax. Sí, lo dice ese hombre que parece que ha desaparecido los intermediarios. Entonces él como un buen conocedor de la historia del pensamiento, nos muestra que en la antigüedad, por ejemplo, se apelaba mucho a esta especie de intermediarios, ¿no? Ya sea los démones, por ejemplo, los antiguos, los ángeles. eh, y también es una forma de mostrar que el ser humano tiene una interioridad que puede controlar o gobernar, sería el mejor uso de la palabra, lo exterior, para que lo exterior no lo controle a él. Porque me parece que este hombre sin tórax que nos presenta este mundo moderno, hay una fuerte excitación por la técnica. Y él en su capítulo, cuando menciona la tesis de Blumenberg, que toca este tema de la curiosidad, ¿no? Curiosidad en la Edad Media no estaba bien vista. Entiendo que es la curiosidad entendida como un querer saber cosas que no deberías interesarte tanto, ¿no? Porque no es una prohibición
de profundizar realmente en la verdad, sino más bien en tener cuidado con lo que tú quieres saber, ¿no? En este caso, un saber fuerte sobre el mundo, o sea, sobre la manipulabilidad, ¿no? Entonces, me parece que la modernidad tiene una fuerte, este proyecto de la modernidad tiene un fuerte impulso por lo exterior, por lo técnico, pero es una fuerte interés en la ciencia, pero deja de lado la sabiduría. ¿Y a qué voy con esto? Voy con la tesis de San Agustín de Trinitate, ¿no? Que él menciona los tipos de saberes, ¿no? La ciencia, que es un saber exterior, y la sabiduría, que es una interioridad, ¿no? Entonces, es entre la cupitas y la gratia. Entonces, parece que el hombre actual tiene en su caparazón, o sea, en su cuerpo exterior, tiene muchas comodidades, pero es un caparazón vacío porque es un cuerpo que no legitima el por qué existe, porque interiormente no es nada, no se diferencia realmente mucho de una lombriz o de un gusano. Precisamente también en el capítulo de los dos hermanos, es muy interesante ese, tengo que leer ese libro, menciona que hay un conjunto de animales que están buscando el saberse superiores ante los hombres frente a los dijines, ¿no? Tienes capítulo. Entonces, parece que los animales se igualan en todo el hombre, en la inteligencia, en las razas, etcétera. Pero al último, el hombre dice, sí, pero yo tengo oportunidad de ir al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una oportunidad de la trascendencia del hombre que que le legitima su existencia y que puede tener un dominio del mundo, pero que interiormente no un microbio, ¿no? Y que por eso surgen estos movimientos que legitiman el exterminio de la gente como si fuéramos, digamos, cascarones vacíos. No sé ustedes qué piensan. Sí, gracias, gracias, Raúl. Pues mira, una leve advertencia. La edad media de Blumenberg, como le llama Remy Bragg en ese capítulo de la legitimidad o de la modernidad, es precisamente lo que él señala como la posible génesis de una concepción de que lo medieval es totalmente digno de descalificarse, ¿no? ¿Por qué? Porque Blumenberg establece tres ideas. Una de ellas es la que tú mencionas, el achacarle a la cristiandad la condena por la curiosidad. Esa es una. La otra, respecto de, de la leyenda gnóstica del final de los tiempos, ¿no? La leyenda gnóstica del final de los tiempos que a lo mejor pudo haber sido el origen de la errónea leyenda del año 1000, que no lo menciona él, pero pues que se respira en el ambiente. Y sobre todo la supremacía del Kalam, ¿no? Del Kalam islámico, que a juicio de Blumenberg, supuestamente, pues ellos fueron los verdaderos transmisores de la cultura, ¿no? Estas tres características, sin embargo, Remy Bragg busca refutarles de alguna manera cuando le contrapone a otros pensadores de la talla del mismo Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, bueno, más bien complementariamente a eso, para complementar un poco la idea que mencionaba hace un ratito, a veces nuestra actualidad, nuestra modernidad, digo, etiqueta todo lo que venga por paquete de la Edad Media como si fuera una y misma cosa, ¿no? Que es algo indeseable, ¿no? O sea, algo retrógrada le llaman, ¿no? A mí me divierte mucho ver cómo los intelectuales, para referirse a cualquier dilema moral, descalifican cualquier postura contraria diciendo que es medieval, ¿no? O sea, como si lo medieval fuera ya de suyo algo verdaderamente reprobable. Yo muchas veces me pregunto a qué Edad Media se referirán, a la de los árabes, a la de los escolásticos, a la de San Agustín, a la de Carlomagno, ¿a cuál se referirán? A la de la leyenda áurea, a la de la Carta de los Hermanos Sinceros. Hay 1000 años de por medio, ¿no? Y 1000 años de ignorancia de la modernidad, diría yo, ¿no? Esto mismo que mencionas
La controversia suscitada en la Carta de los Hermanos Sinceros es extraordinaria. Yo he buscado sus referencias y definitivamente el escrito tiene un enorme valor que en nuestros días, a propósito de todo lo que suscita el movimiento ecologista y el movimiento reivindicativo de la Gaia, pues es muy interesante ver cuáles son los argumentos, y tú ya lo dijiste perfectamente, ¿no? Puede haber muchas similitudes, puede haber muchas cosas que se pueden equiparar entre animales y humanos, pero lo único que hace la diferencia es esa conciencia de la trascendencia y de la posibilidad de la eternidad o no, ¿no? O sea, lo que mencionaste sobre el infierno, sobre el cielo, pues esto en la Carta de los Hermanos Sinceros habría que ver cómo está planteado, pero el mismo Bragg, como dije hace rato, ¿no? Hace gala de erudición. Nos faltó hablar acá muchísimo, nos ha faltado hablar muchísimo. El libro que escribe sobre los mitos de la Edad Media es bastante clarificador en este sentido. ¿Por qué? Porque hace un recuento en ese y en el de sobre el Dios de los cristianos y sobre uno o dos más, ¿no? Hace un recuento sobre la participación precisamente del cristianismo, del judaísmo y del islam en la formación de la cultura europea y de la civilización en general, sobre todo por deslindar a veces concepciones o clichés que nos impone el canon de la filosofía. Pero sí, el comentario que haces es excelente y da cuenta pues de la fortaleza que tiene Remy Bragg como pensador. Yo les relaté la anécdota de lo que nos dijo en Morelia en 2014, ¿no? Cuando lo invitó el doctor Juan Carlos. Y bueno, pues él expone en esa conferencia, digamos, la idea general de toda su obra al hablar de la necesidad de una nueva metafísica para nuestros tiempos. Y eso también puede complementar un poco la inquietud de hace rato, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a suscitar? Pues la discusión sobre una nueva metafísica que rescate todo ello y que a lo mejor eso podría ayudarnos un poquito más, ¿no? Yo me concentré en darles la anécdota del bueno, pues si de economía se trata, lo mejor es no vivir, ¿no? Como ahora, pues promueven mucho para que no se tengan los hijos, ¿no? Es una cosa también un poco extraña, un poco rara, un poco divertida, pero también en el fondo donde subyace pues una tragedia que puede ser la de nuestro tiempo y que él ya acusó y señaló un poquito en el manifiesto de One of Us, ¿no? De la organización esta que pretendió crear o que no sé si se está fraguando en Europa para rescatar un poquito ahora sí, para usar una palabra que no le gustaría a él, un poquito los valores de la Europa cristiana, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. Te agradezco, Raúl, por tu comentario, muy bien por la lectura. Y si hay algo más, pues aquí estamos. Sí, nada más para antes de dejarle la palabra a alguien más, pues un pequeño comentario, pues porque Bragg menciona que ahí tenemos que hacer una nueva Edad Media, ¿no? Él lo menciona, pero él no se refiere, digamos, a lo que los reaccionarios o tradicionalistas quieren, sino más bien, o sea, no negar las bondades del mundo moderno, pero revalorizar al mundo, ¿no? Que tenemos una visión pesimista del mundo, pero sobre todo del hombre. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. No sé. Pues un poquito para complementar lo que dijiste recién, Raúl, hay un fraile, eh, ¿cómo le llaman? Dominico, ¿no? Son los frailes estos que promueven la palabra, ¿no? Un fraile dominico colombiano que escribió un artículo muy interesante a propósito de la Edad Media, precisamente por esto que dices del retorno. No en la concepción, tal como tú lo mencionas, pero sí en los métodos. Él dice que menciona algunos elementos por los cuales el medio intelectual o el medio académico medieval era mucho mejor que el de ahora, ¿no? Y señala, entre otras cosas, la incapacidad que tenemos en la actualidad por ponernos de acuerdo sobre lo más básico, que son las reglas para discutir, ¿no? O sea, dice, por lo regular hoy en día no hay discusión, hay monólogos o hay ad hominem, ¿no? O sea, no piensas igual que yo, pues ya te descalifico como persona, ¿no? Y se acabó eso, entre otras cosas, el rigor, la capacidad de dar argumentos sin que eso afecte las relaciones a veces hasta personales, principalmente por la época de los escolásticos, ¿no? Pero bueno, esa es una manera de verlo también y de
pretender o soñar con que el medio académico de nuestra actualidad pues pueda abrirse a ese tipo de cuestiones, ¿no? Más que de lo políticamente correcto que a veces reina en las instituciones. Es una provocación nada más. Ahí, por ejemplo, lo que decías, buenas noches, Julián, buenas noches a todos. Buenas noches, Emilio. Lo que comentabas ahorita al final del medio académico, yo siento que el medio académico se siente acorralado por la vorágine de la tecnología, la vorágine de las nuevas ideologías, y les cuesta mucho trabajo transmitir esos valores, transmitir esa cultura y sobre todo despertar dentro del mismo lenguaje. Y yo siento una crisis muy fuerte en la filosofía del lenguaje que no se ha logrado transmitir porque la misma docencia se siente acorralada. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando yo tuve oportunidad de dar clase en la universidad, es muy, muy presionante. El alumnado ya es muy presionante y el profesorado es más exigido. Y esas exigencias le cuesta trabajo poder transmitirlo y le cuesta trabajo salir de ese camino. Ya no tiene freno porque si no capta la atención del alumnado. Entonces, yo siento que es muy difícil ahorita regresar a los valores, regresar a la filosofía del lenguaje, regresar a cómo transmitir nuestros conocimientos sin estar en una actitud de choque. Entonces, yo siento que vivimos dentro de un profesorado acorralado por la tecnología, acorralado por la modernidad, y le cuesta trabajo inculcar en el alumnado otro tipo de aprendizaje. No sé cómo lo vean ustedes. Gracias, Emilio. Buen amigo Emilio, pues miren, efectivamente, como Emilio lo comenta, yo creo que eso ya sería una discusión todavía más en el ámbito de lo pedagógico, de lo educativo, del medio en el que nos desenvolvemos a veces, ¿no? Efectivamente, la cuestión de la técnica y la cuestión, bueno, más específicamente de la tecnología y más ahora de la tecnología de las comunicaciones o como lo quieran ver, es un desafío a todas luces, ¿no? Por el uso o por el abuso que se puede encontrar en ello y por la exigencia que a veces suele pretenderse en una universidad, que yo matizaría diciendo que más que una exigencia en lo académico como tal, es una exigencia en la metodología. A veces yo desde que empecé a dar clases he acusado y me he quejado abiertamente de que las disposiciones que nos imponen a los profesores, yo sospecho que son más para mantenernos ocupados que para hacer lo que es la sustancia del quehacer educativo y de la docencia, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A la proliferación de las cuestiones administrativas de todo tipo, ¿no? De la burocracia, digo yo. O sea, llenar formatos, llenar planeaciones, llenar informes, llenar estadísticas, mantener al día todo eso porque todo funciona a base de registros, pues yo creo que le ha dado un obstáculo más a la ya de por sí deteriorada labor intelectual, ¿no? Es lo que yo siempre me he quejado. Y máxime porque cada que hay cambio de autoridades hay que adaptarse a las nuevas disposiciones, ¿no? Y entonces eso cansa. Y veo pues, en contraparte pues la total falta de enganche o de enlace en lo que deberían ser los objetivos académicos de profundidad y lo que el estudiante en la práctica termina haciendo. O sea, si el estudiante en la práctica termina cumpliendo ahí con lo mínimo, ganándose los puntos para que le den el título, más que verdaderamente cultivando su espíritu, cultivando su mente, cultivando sus capacidades intelectuales, pues es obvio que no es por ahí, ¿no? Yo creo que la existencia de medios o de ámbitos o de circunstancias como la que ustedes en este círculo de
de estudio y de lectura están propiciando, pues es una ganancia, es un remanso, un alcázar, ¿no? Verdaderamente, porque esto, más allá de que una institución lo quiera promover o lo deba promover, pues es una inquietud muy legítima de estudiantes como ustedes, ¿no? Y esto es de reconocerse, de valorarse, de aplaudirse y de impulsarse. Y en definitiva, para enlazarnos con el comentario que acertadamente nos hace Emilio, con la obra de Remy Bragg, pues bueno, él ni siquiera se lo pregunta, a lo mejor no tanto porque, no solo porque pues es profesor emérito de la Sorbona, ¿no? Sino porque además pues el ámbito en el que se desenvuelve seguramente tendrá sus diferencias con el nuestro, pero también porque pienso que él agarra por paquete la categorización de la modernidad, ¿no? Obviamente sus inquietudes no han de ser tan pedagógicas como las mías o como las que ahora nos manifestó Emilio, pero sí forman parte de un bloque único de pensamiento que es esta idea, pues, del no tener los referentes, ¿no? O del pretender que los referentes comienzan y terminan con uno mismo, ¿no? Lo que vemos ahora de la promoción de la autonomía, que pues tampoco creo que esté bien entendida, pero él se refiere a algo más profundo, que es al que apelamos para legitimarnos como humanos. Si creemos que no debemos apelar a nada que no sea externo, ni superior, ni mucho menos a lo divino, pues tampoco encontramos otros referentes. A eso se refiere con el fracaso del humanismo ateo, ¿no? Entonces, por ahí es la situación. Gracias. Gracias, Emilio. Bueno, los demás son libres de hacer comentarios o preguntas. Este, no sé si se quieran animar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Profesor, pues yo tengo un conocimiento muy limitado de la obra del profesor Remy Bragg y apenas ahora, con ocasión de este coloquio, he leído algunos capítulos de lo propio de lo humano y me encontré con algo muy llamativo, y es que el profesor Bragg se enfrenta con ese pontífice de la filosofía posmoderna que es Michel Foucault, y que muy pocos se han enfrentado con él. Y precisamente, pues, porque Foucault es el gran, digamos, adalid del antihumanismo. ¿Usted podría ampliarme más un poco de la crítica que hace el profesor Braga a Foucault? Sí, bueno, pues vamos a intentarlo, Andrés. Primeramente decirle que yo también me topé con esa sorpresa, ¿no? Máxime porque en el año 2011 a mí me invitaron a participar en las jornadas filosóficas que hace la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y de paso, pues me tomé la libertad de invitar al doctor Juan Carlos Moreno a que él diera una conferencia por acá en Tlaxcala. Le fue muy bien a él, hablando de Enrique Dussel, el capítulo que luego introdujo el doctor Moreno en la religión de Descartes, me parece, en la filosofía del arrabal, no recuerdo bien. Por mi parte, pues no me fue tan bien porque yo presenté un trabajo sobre el sentido de la prohibición sexual desde la obra o desde la visión que de lo sagrado presenta en La violencia y lo sagrado René Girard. El meollo del asunto, para enlazarlo con lo que usted pregunta, es que se me ocurrió contraponer no pocas de las consideraciones que Michel Foucault hace en las tecnologías del yo o en las estructuras de poder, que no recuerdo ahora el nombre del libro, precisamente oponiéndole a René Girard, ¿no? Y eso me permitió acercarme un poquito a la obra de Michel Foucault, precisamente para ello. Y me acuerdo que el doctor Moreno me decía, terminando mi participación, que con una ligera sonrisa me decía que le había dado una patada en la espinilla a Michel Foucault, ¿no? Yo me sonreí más porque, pues bueno, no tenía idea yo en ese tiempo, pues a lo mejor de la obra titánica que pretende hacer Michel Foucault como el paladín del antihumanismo, ¿no?
Lo que puedo decirle para ampliar lo que Remy Bragg considera, digámoslo así, que la clasificación de todos los humanismos, en la clasificación de todos los humanismos que nos hace al inicio de esta obra Remy Bragg, termina diciendo que si a lo más que podemos llegar es a ser antihumanistas, estamos en la misma lógica. Entonces, Remy Bragg dice algo todavía más paradójico, ¿no? Él considera de mayor valor que seamos antihumanistas. Y en ese sentido, al ser antihumanistas, lo que podemos considerar es precisamente la crítica que le hace a Michel Foucault, ¿no? O sea, en esa actitud de ser antihumanistas, yo creo que él mismo le está dando a la impugnación del humanismo que hace a Michel Foucault, porque Michel Foucault me parece a mí que adopta en cierto sentido las mismas categorías que adoptamos muchas veces los que de manera simplista decimos que hay que ser humanos porque hay que ser humanos, ¿no? ¿Por qué debemos ser humanos? Nos dice Remy Bragg. Y muchos de nosotros, sin pensarlo mucho, simplemente decimos, pues porque somos humanos, hay que ser humanos, ¿no? Y entonces categorizamos todo lo inhumano como algo que no le es propio a lo humano. Y ahí vienen las confusiones y las ambigüedades. Lo que yo entiendo de él es que cuando hace la impugnación del humanismo, o más bien la crítica a la impugnación del humanismo de Michel Foucault, lo hace sobre la base de que para Bragg es más legítimo ser antihumanista. Y este es más o menos lo que creo que condiciona el análisis de Michel Foucault respecto del humanismo. El mismo Remy Bragg dice que no es su cometido entrar al centro del pensamiento de Michel Foucault, sino intentar ver el uso que de su pensamiento se hace en los círculos de la filosofía como para entender o categorizar al humanismo según lo se ha considerado a últimas fechas. Incluso cuando hace esta crítica a Foucault, él cita una pregunta de una persona llamada Lucien Goldman. Dice: la muerte del hombre es un tema que permite sacar a la luz la manera como ha funcionado el concepto del hombre en el saber. No se trata de afirmar que el hombre ha muerto, se trata a partir del tema de que el hombre ha muerto, de ver de qué manera, según qué reglas se ha formado y ha funcionado el concepto de hombre, ¿no? Entonces, se mete de lleno con lo que los círculos de investigadores o de intelectuales hablan sobre esto, y lo que Michel Foucault trata en Las palabras y las cosas. eh, Dice que pues que Foucault ha terminado leyendo retrospectivamente su obra a partir del concepto de sujeto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la principal objeción que le pone es eso, ¿no? Entonces, al paladín de la crítica del humanismo, hay que decirle, pues, como un ejercicio más profundo que no se mete en la lógica de esa manera, sino que hay que ser antihumanista, ¿no? Esto es lo más difícil, a lo mejor, de entender de su libro, pero yo lo entiendo a partir de las clarificaciones que él hace no solamente aquí, sino en el reino del hombre, y que es toda esta concepción que se ha hecho la humanidad acerca del valor del humanismo por solamente pertenecer a la especie humana, ¿no? Entonces, pues más o menos es lo que yo creo que él trata de hacer. Espero no haber enredado más el asunto, Andrés. Yo creo, también soy lector de Remy Bragg, y en el caso concreto de lo que hace con Michel Foucault, pues es un tanto más, a mí en lo personal, pues no se me hace tan claro si no fuera por esta idea del antihumanismo. No sé si algo apoyé o se enredó más, no lo sé. No sé si alguien más tiene un comentario o preguntas. Eduardo, haz tu pregunta. Sí, buenas noches, me escucho. ¿Te Adelante. escuchas Sí, bien? Sí, buenas noches. Mi pregunta es respecto, ¿verdad que luego Remy Bragg, verdad que de vez en cuando hace en el libro lo propio del humano, ¿verdad? Que hace varias
comparaciones de lo moderno como algo referente a lo gnóstico, ¿verdad? A decir, a la gnosis moderna. Y bueno, a partir de lo que yo he estudiado, pues, ¿verdad? Que la gnosis es son estos como escuelas o interpretaciones del cristianismo en el que pues lo que más me llama la atención a mí, creo que tiene más importancia en este asunto, es que, ¿verdad? La salvación de Cristo es el hombre se autorredime a sí mismo, no a través de Cristo, sino a través de su propio sacrificio, ¿verdad? Y se supone que el hombre también, no, se supone que lo que vino a ser Jesucristo fue solamente lo importante en la visión gnóstica, pues es el papel, sus enseñanzas más que su acto de sacrificio, ¿verdad? Y luego, eh, esto se relaciona de cierto modo con la técnica, ¿no? Es decir, la idea de la autorredención por medio de algo que no es trascendental, sino más o menos como inmanente, ¿no? Y esto me recuerda también, no sé si conocerá a Yuk Hui. Es un filósofo, creo que surcoreano, japonés o chino, creo que surcoreano, que se encuentra ahorita en Berlín, ¿no? Que reside en Berlín. Y él tiene un libro que se llama Las Cosmotécnicas. Y en ese libro cita, por ejemplo, a Heidegger y dice que, por ejemplo, el fin de la filosofía pues se refiere más bien al pensamiento occidental que lo domina todo por medio de la técnica, es verdad. Y esto vendría a ser la culminación del mundo civilizado, ¿no? Es decir, el mundo civilización, es decir, el mundo el mundo en una cultura homogénea, ¿verdad? Pero esto vendría a ser como la contradicción de la modernidad gnóstica, ¿no? Es decir, buscarlo todo, toda la asimilación, ¿no? La asimilación de todo a partir de la técnica, pero es una técnica que supone que su justificación vendría a ser como la redención del sujeto, ¿no? La redención individual. Entonces ahí vendría a ser como una contradicción, ¿no? Creo yo. Esa es mi pregunta. ¿Usted no cree lo mismo? Gracias, Eduardo. No conozco la obra de Yu Hui, salvo lo que pues se dice de él como filósofo joven que propone una nueva visión de la relación del hombre con la técnica o con la tecnología. Según entiendo, pues pretende socavar un poquito la noción de que la técnica o la tecnología da una concepción universal al hombre de la relación que tiene con ella misma, sino que hace particularizar, en este caso, la relación que se tiene de como sujeto con la propia tecnología, ¿no? Eso es lo que hasta ahora he leído, he visto por ahí. Ignoro pues el contenido del libro, solamente me he dejado guiar por algunos encabezados de noticias y eso, pero ciertamente habría que echarle una mirada por los nuevos desafíos que se nos van presentando ahora mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de no tener un encuentro, lo que es encuentro vital, encuentro eh, en persona, pues, corporal, ¿no? Sino más bien a la distancia, un encuentro virtual, la relación que cada uno tiene con todo el espectro de posibilidades de la técnica en este caso, de las tecnologías de la comunicación. Y no pocos pensadores han empezado ya a reflexionar sobre eso mismo, ¿no? Sobre el aislacionismo al que se nos ve orillados, ¿no? Ahora lo vimos, seguramente todos lo hemos visto cuando revisamos los interesantes artículos que al vapor hicieron varios pensadores de la talla de Agamben o de Yalun Nancy en lo de la sopa de Wuhan, ¿se acuerdan, no? Lo de Sisek o el otro coreanito ¿no? Chun Yul Han, o no sé cómo se llama, ¿no? O sea, cuando ellos hacen este tipo de cosas por la situación en la que estamos viviendo, pues empezaron ya a establecer algunas guías de lo que representa nuestro aislamiento y nuestra relación con las tecnologías de la comunicación. En el caso de este chico, Yuk Hui, que es muy joven,
pues él se supone que ya ha penetrado más en la consideración sobre la relación que tenemos pues con lo de las cosmotécnicas. Repito, ignoro sus postulados principales, pero si son esos que nos mencionas, Eduardo, a propósito pues de la obra de Heidegger y remitiéndose a lo que sería la dimensión de la salvación en la idea del gnosticismo, y de quedarnos con las enseñanzas de Jesús más que con el hecho del sacrificio, más que con el hecho incluso escatológico, pues sería interesante ver cuáles son los caminos que sigue para hacer esta relación, ¿no? Yo lo que podría decir es que tanto Bragg como otros pensadores, especialmente los jesuitas que escribieron esta historia de la iglesia de la Biblioteca de Autores Cristianos, yo les he encontrado una idea similar, y es que tanto la filosofía y su relación con el cristianismo en épocas muy tempranas, lo que hicieron fue hacerle frente a las amenazas de las ideas del gnosticismo, ¿no? En virtud de las cuales, pues, no solamente se reinterpreta la idea de la salvación, sino también de la relación que cada uno de nosotros tiene con nuestra propia historia y nuestra idea de la salvación, en aras, pues, de concebirnos dentro de la cultura cristiana, y del dominio de los elementos, ¿no? Como ya ocurrió en aquel tiempo, y como ahora las nuevas corrientes del gnosticismo de repente brotan por ahí en doctrinas medios esotéricas, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el vínculo que este chico pone, o cuál es el vínculo que nos señala para dar el salto de lo tecnológico a lo trascendente, o a lo pretendidamente trascendente, que es lo que proponen las ideas gnósticas. En ese sentido, te confieso, yo estoy perdido, necesitaría revisar la obra de este muchacho para ver exactamente cuál es el vínculo que saca, y pues no puedo decir más que eso, ¿no? Yo ahora mismo, si me lo preguntaras, yo qué podría decir del papel de nuestra relación, si podemos decirlo, cosmotécnica, por la simbiosis que se nos ha hecho la tecnología, pues yo creo que quizás la luz podría encontrarla, o podríamos encontrarla pues no olvidar, a lo mejor, si es que somos creyentes, pues nuestro propio afán de trascendencia, más allá de nuestra dependencia al uso de los medios digitales, o del uso de los medios de la comunicación, con todas las amenazas que eso contiene. No sé si eso se acerca un poco a la noción de las cosmotécnicas. Repito, no estoy empapado de lo que este chico propone, más que por los encabezados, como te digo. Gracias. ¿De qué? Me parece que Max Flores va a hacer una pregunta. Adelante, Max. Buenas noches a todos. Profesor Julián, ahorita que tocó al autor Michel Foucault, recuerdo que en la universidad se revisó por ahí una de sus obras que se llamaba El Panóptico, en la cual se planteaba quizás hasta el diseño arquitectónico de las cárceles, de modo de que todo el mundo estuviese vigilándose unos a otros. La pregunta, el comentario es: ¿las redes sociales hoy en día se podrían considerar como un panóptico donde, aparte de que se pierde la identidad personal, se constituye en un medio de vigilancia, de aprobación por parte del otro a través de esa red o de esa plataforma? La pregunta que planteas, Max, es bien interesante, ¿no? Porque pues no solamente ha sido Foucault con esta tesis, que sí que es arquitectónica. Incluso hay cuadros que representan imágenes con un ojo grande, como el Big Brother, ¿no? Y precisamente por ello no es solamente él quien ha planteado inquietudes en ese sentido, por la cuestión del control, de la vigilancia y esas cosas, sino también otros autores, ¿no? Ahora mismo, pues lo del Big Brother, que es emanado de la obra de Orwell, si no mal recuerdo, o autores de la talla de un Aldous Huxley con su Mundo Feliz, todo esto que nos hace pensar que la interdependencia no solamente trae la bonanza, ¿no? O sea, no es que solamente podamos conectarnos ahorita, ustedes que están ahí donde están, ¿no?
gente de Querétaro, de Toluca, de Nuevo León, de acá mismo de Tlaxcala, de Tamaulipas, de Morelia, por los que conozco, que veo ahí sus nombres. No solamente por esas posibilidades de interconexión y de bonanza, ¿no? De bonanza en ese sentido, pues, de que a pesar de la distancia podemos estar aquí mirándonos aquí y ahora, sino también por todos esos detalles que a veces encontramos y que tienen que ver con la sensación que nos queda de si no me estarán vigilando, ¿no? Sí les ha pasado que tienen ahí en su página de Facebook los anuncios personalizados de cosas que nunca han tecleado, por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, no sé si estoy diciendo algo que está familiarizado con lo que han visto, no sé si yo estoy soñando y me están vigilando o a todos nos vigilan o qué es lo que pasa, ¿no? Lo que le llaman el Big Data, ¿no? Este tipo de cosas nos llevan a la reflexión que supongo en el panóptico de Foucault ya estaría asentado como una inquietud. O sea, el hecho de poder estar en un lugar en donde todos puedan mirarse, o la tesis, pues, que él pone o propone o denuncia sobre el control y la dominación, y yo tiendo a pensar que, repito, no solo él, sino también otros autores ya la veían venir, ¿no? O sea, por ahí hay una entrevista televisiva que le hacen a Aldous Huxley, y pues él ya hablaba de estas cosas en el mismo Mundo Feliz, pues luego hace su recuento en El Retorno a un Mundo Feliz, y para evaluar todo lo que él había proyectado en su novela, que tanto se ha cumplido, ¿no? Y nada más es para hacer un complemento a tu comentario, Max, porque en realidad tanto Foucault como otros tal vez ya veían venir una época como la que nosotros tenemos. Yo siempre he dicho que a mí se me hace bien curioso y bien extraño cómo nuestras autoridades dicen cosas como las siguientes, lo que dijo Moctezuma Barragán el otro día, ¿no? Que la educación híbrida llegó para quedarse, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viviendo ahora y con lo que estamos hablando? Pues yo creo que mucho, porque el Big Data, o lo que llaman así, o teoría del panóptico de Foucault, a lo mejor va de la mano con toda esta situación, que estamos viviendo ahora, respecto de la interconectividad o interconexión a través de los medios digitales. Voy a ver si puedo expresar este punto así básico y rápido, que ya he comentado con algunos amigos de repente como inquietud. A mí me llama mucho la atención que la situación que vimos de una pandemia en donde estamos todos encerrados, aislados, y al mismo tiempo con las ventanas digitales abiertas de par en par para estar conectados con todo el mundo, aunque estemos aislados de todo el mundo. Me llama la atención cómo esta pandemia nos ha llevado a una situación así, al mismo tiempo que se anunció por parte de la compañía SpaceX, de Elon Musk, lo del proyecto Starlink, por ejemplo, ¿no? Que es el proyecto que pretende llevar no sé cuántos miles, como 2000 satélites a la órbita de la Tierra para proveer de Internet a todo el mundo. O sea, para que me entiendan, ese proyecto ya existía antes de la pandemia. Entonces, como dijo nuestro presidente, le cayó como anillo al dedo, ¿no? Y curiosamente, ¿por qué? Porque resulta que su proyecto de Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, es que en el 2024 ya todos tengamos internet gratis en todo el mundo, ¿no? Así de sencillo, por los satélites que va a echar en órbita y que ya está el plan y que está aprobado y no hay nadie que lo vaya a detener. Entonces, para que me entiendan, todos vamos a tener internet de banda ancha satelital en el 2024, máximo 2025, gratis. Entonces, si usted entra al proyecto Starlink para ver si es cierto que es gratis o no, uno efectivamente encuentra que es gratis. Ya hay una plataforma de registro. Obviamente, si no estamos en la zona de los satélites, no nos toca. Me parece que en Sudamérica ya los lanzaron. Aquella vez que pensaron que eran ovnis, las luces que se veían en el cielo eran los satélites de Tesla, de SpaceX. Y resulta pues que vamos a tener ese internet gratis, con la salvedad de que para que te conectes a tu sesión hay que registrarse en Starlink, obviamente, y cuando te conectes a tu sesión te va a pasar como el YouTube, que cuando abres y no pagas la versión premium, abres los videos y tienes que echarte los comerciales, ¿no?
Entonces Starlink va a vivir de la publicidad que le paguen en todo el mundo porque cada vez que una persona inicie en la sesión de internet va a tener ahí la publicidad. Entonces, para no irme lejos en estas divagaciones, tengo que decir que a mí se me hace una cosa muy curiosa, qué coincidencia que esto está pasando así, para que entremos a otra fase de esta situación que bien señalas con la teoría del panóptico, que no es otra cosa pues más que una técnica de poder, de dominación y de control, que yo para mí era la especialidad que tenía en mayor medida este pensador Michel Foucault, ¿no? Señalar ese tipo de situaciones del cómo se nos puede dominar o cómo se puede dominar al mundo, y de la mano pues con otros pensadores, como ya dije, como Orwell o como Aldous Huxley, en el que pues de los cuales pues ya parecía que se veía venir este tipo de cosas. Yo mencioné la anécdota de Starlink como para dar cuenta que sí, quizás vamos para más, ¿no? O sea, quizás esta situación todavía de la interconexión todavía sea mayor, con todos los mitos que eso pueda traer, ¿no? Yo no sé qué pasa, por ejemplo, no estoy enterado, seguramente habrá personas aquí que sepan más que yo sobre las causas y consecuencias de eso que llaman la red 5G y esas cosas, ¿no? Por lo pronto, pues pareciera que todos ya estamos interconectados, ya todos nos podemos ver, saber dónde estamos, etcétera, ¿no? El otro día me reí yo con mi esposa porque llego a la casa y me manda las notificaciones del Google Maps, que qué tal estuvo el restaurante, no sé qué, ¿no? Ya a todos nos ha pasado, ¿no? Y pues yo nunca he estado ahí, ¿no? Pues nomás porque pasé por ahí ya, ¿no? Quien vea el historial de mis navegaciones va a pensar que allí estuve o lo que sea. Quizás en el fondo este es el ámbito en el que todos estamos así, ¿no? Con el ojo, con el Big Brother, ¿no? Con el ojo puesto todos sobre todos, y los temores que hay ahora con eso de la compra de WhatsApp por Facebook y esas cosas, ¿no? Que no sé qué tanto tengan de mito y qué tanto no tengan de mito. Yo no entiendo qué querrán saber de mí, ¿no? Pero bueno, es nada más un poquito para abundar en tu inquietud, Max, porque yo desconozco el panóptico, aunque pues sé de qué trata más o menos por lo que he oído, pero ateniendo a lo que trabajaba Michel Foucault, que es revisar cuáles son los mecanismos o las técnicas de control a las que se nos someten, pues no solamente lo ha dicho, lo han dicho incluso ahora los que reflexionaron en la sopa de Wuhan, para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y lo que les acabo de decir de Starling y esas cosas. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Max. ¿Alguien más tendría alguna pregunta que formularle al doctor? Para romper el silencio, yo quisiera volver brevemente buenas noches a todos, buenas noches, Julián, Buenas noches. Buenas noches. a lo de la confrontación entre Michel Foucault y Rémy Bragg, porque eso es muy interesante, ¿no? Porque en esa confrontación lo que tenemos es ese reproche que ya Lucien Goldman le dirige de, bueno, el tema principal de Michel Foucault, la muerte del hombre, es algo que Michel Foucault no aclara nunca y que además parece que tiene interés en no aclarar nunca, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos esta actitud de no solo Michel Foucault, sino de un montón de filósofos, igual el Sartre del existencialismo es un humanismo, y hasta Derrida y un poco, ¿verdad? Lanzar una especie de marca, una especie de bandera que, como el sofista que trataba de cazar Platón, o sea, que sea inatrapable, ¿verdad? Que sea un pescado que siempre que ya crees que lo agarraste, ¡fum!, se te escapa, ¿verdad? Esa actitud por un lado. Y frente a esta actitud,
en un espíritu no precisamente cartesiano como el de Remy Bragg, pues no la búsqueda de la reducción mediante la duda a la intuición clara y distinta, sino el ataque por el lado de la inmensa erudición que tiene Remy Bragg, ¿verdad? Que va acompañada de una exigencia de, bueno, a ver, pues al final de cuentas cartesianamente de háblame claro y con fundamento, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos dos tipos de filósofos que por ahí en un trabajo que escribí hace un par de años y que no aparece por allí, espero que ya por fin aparezca, ¿no? Le llamo yo, siguiendo a alguien muy cercano a Remy Bragg, a Jean-Luc Marion, los filósofos ídolo o las filosofías ídolo, ¿no? que se transforman en ídolos, por ejemplo la de Foucault, y las filosofías que más bien son icónicas, de las que se hace idolatría, porque nos atrapan en ellas, como Heidegger, como Hegel, etcétera, como Deleuze, etcétera. Y las filosofías que nos ayudan a ver la realidad, a ver la historia, a ver el tiempo, que son más bien icónicas. No sé cómo ves, Julián. Pues gracias Juan por la muy pertinente, por el muy pertinente matiz. Definitivamente estas filosofías a las que te refieres, a lo mejor sin decírnoslo, han oscurecido, hablo de las filosofías estas que yo les llamo ambiguas, ¿no? A lo mejor han contribuido, no sé si con un cometido directo o no, a oscurecer un poco más la discusión, y desde luego las otras a las que te refieres, en las que yo inscribiría inmediatamente a Remy Bragg, como tú mismo ya lo mencionaste, haciendo gala de la claridad y la distinción, la primera regla del método, la evidencia. Pues son los que cuando nos acercamos a ellos nos quedamos con la idea de haber reconocido un terreno que a lo mejor siempre ha estado ahí y que ahora lo podemos dominar con mayor lujo de detalle respecto del conocimiento de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que quien se acerca a la obra de Remy Bragg fácilmente queda atrapado, no solamente por la soltura con la que trata en su texto, las ideas. O sea, yo admiro mucho lo que él llama sus obras satélites, por el estilo que tiene, ¿no? Que es bien, un estilo bien suelto y al mismo tiempo te va llevando, ¿no? O sea, uno empieza a leer sobre el humanismo y empieza uno a abrir los ojos de ver cómo la historia de lo que nosotros pensamos de humanismo tiene puntos bien claros y bien concretos, y en donde ha torcido la idea, ¿no? O al menos donde nos han dejado ver como civilización, pues una idea a lo mejor diferente de humanismo, y nos aclara cosas. Lo mismo con sobre el Dios de los cristianos y sobre uno o dos más, lo mismo ahora con esto de Manicomio de Verdades. Manicomio de Verdades, se siente uno a leerlo y en un rato le ha avanzado uno grandes páginas porque así es, ¿no? Es el estilo cartesiano, ¿no? Se te va llevando con claridad, con transparencia, digo yo, y con erudición al mismo tiempo. En contraparte, pues se acerca uno a cualquier obra, ¿no? De otro tipo de autores. El mismo Foucault, pues gracias ahí a los trabajos de Mauricio en la UAC, pues me acerqué, pero pues obviamente, como bien lo señalas, hay conceptos que de repente pues ya no aclara o ya no profundiza, y es la demanda de filósofos como Remy Bragg, ¿no? Yo, no por sustraerme de la pregunta que me hacían, sino porque efectivamente pues no veo muy clara la postura del mismo Foucault. O sea, ¿cuál es su antihumanismo? No lo entiendo, o por qué la controversia con el concepto de humanismo, si no es por el señalamiento de Goldman que tú mismo ya nos referiste acá, ¿no? Entonces, esta interlocución, pues a lo mejor hubiera sido más rica con esos filósofos si hubieran coincidido de manera
práctica en algún punto, ¿no? Alguna discusión como la que hizo a lo mejor Habermas con Ratzinger, ¿no? Los dos vivos y aclarándose los puntos, poniendo los puntos sobre las IES, como dicen, ¿no? Sobre los presupuestos políticos del Estado moderno, ¿no? Y se disfruta una discusión así. Entonces, pues gracias, Juan, de verdad, con este parámetro cartesiano se nos aclara bastante, desde mi punto de vista, pues la ambigüedad en la que incurre Foucault en este caso, respecto de su propia explicación del humanismo. Y bueno, pues nada que decir, definitivamente los postulados de Bragg, tanto en este como en su obra capital que él considera así, que es El reino del hombre, y por ahí tiene la entrevista esa que le hacen de ¿A dónde va la historia? También contribuye a aclararnos este tipo de situaciones. Yo repito, tengo curiosidad por el de Anclas en el cielo y Moderadamente moderno, que por ahí Raúl se comprometió a proveernos de su lectura. A ver si en estos próximos días en esas andamos. Gracias, Juan. No, al contrario, Julián, gracias a ti. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Yo quiero hacer un comentario. No sé Adelante. Bueno, retomando un poquito, me parece la tesis principal de toda la obra de Bragg, que se puede resumir en ese libro, y sí prometo que le voy a escanear, nada más dejen que el dinero fluya porque el escaneo es muy caro. Es la tesis de que, lo hice muy sencillo, pero es muy profundo. La modernidad nos ha dado una buena vida, nos dio, por ejemplo, ha hecho que no moramos en la primera diarrea, nos hace que los dientes estén limpios, nos da una vida muy cómoda, pero no nos dice el por qué vivir. Él, de una manera muy sencilla, muy sencilla, expone su tesis que a cualquiera puede asustar, ¿no? De un retorno a la Edad Media. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de recuperar un suelo firme para el hombre de autoafirmarse, ¿no? Porque, bueno, pero no de cualquier forma, porque también, y él también hace este paréntesis muy grande que hoy en día surge, ¿no? Entre el cristianismo, que lo dicen en este libro de la sabiduría del mundo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo cristiano, el platonismo, el epicureísmo y la gnosis, ¿no? Bragg nos dice que en este libro de la sabiduría del mundo, que el epicureísmo y la gnosis son las cosmovisiones que hoy en día dominan, digamos, él lo dice, pero entonces, aquí nos enfrentamos a un problema de cómo percibimos nuestro suelo, ¿no? Nuestro mundo. Y Bragg nos dice, bueno, es que el mundo ya no es interesante, porque ya no nos dice nada. Hemos cegado, nos hemos cegado ante lo bello que es el cosmos, el mundo, inclusive el cambio de universo a cosmos, ¿no? Que, por ejemplo, este canadiense Charles Taylor, ilustra cómo el concepto de universo es una matematización del mundo, ¿no? Y el cosmos tiene algo que ver con el orden, con la belleza, etc. Entonces, aquí también se viene otro gran problema que me parece que no hay que pasar por alto, que es el problema de la técnica, ¿no? Porque también es un gran problema, y lo voy a meter como pregunta y voy a tratar de responder bien, no sé ustedes qué piensen, todos los que están aquí. La técnica pues nos cambió el mundo, ¿no? O sea, ya no podemos sostener esta visión pagana de que hay fantasmas, de que está los dioses en los árboles, ¿no? O sea, ya eso el cristianismo aparte que lo vapuleó, y que en el mundo cristiano pues esta técnica fue la que se amplificó más, como lo dice Díez del Corral, ¿no? Pero a la vez también esta técnica que ha acabado con las causas, que todo es ley, matematizable, etcétera, pues ha vaciado el sentido del mundo, ¿no? También. Entonces, mi pregunta sería, creo que Bragg nos lo deja claro, ¿no? Y es una discusión que puede ser interesante, ¿no? Ante el resurgir de este paganismo que es la Gaia. Claro, es una gnosis más que paganismo, ¿no? Pero esta técnica de nuestro mundo moderno, que tiene esta enorme curiosidad por la experimentación con embriones, nos lleva inevitablemente a este mundo deshumanizado,
este mundo donde el hombre deja de su humanidad de lado para concentrarse en esta éxtasis gnóstica de la técnica, o en cambio la técnica se puede desideologizar, la técnica puede sernos útil y puede convivir armoniosamente con esta visión del universo como cosmos. Esa es la pregunta que me genera esta obra, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, a mí en lo personal no me queda claro que Remy Bragg se haga partidario de la crítica directa a la cuestión de la técnica como deshumanizadora. No me queda claro y no porque a lo mejor no lo comparta. O sea, hablo de él. Yo lo que veo más bien es que él rastrea desde raíces más profundas que los efectos que nosotros vemos ahora. Incluso la única alusión que yo veo por ahí sobre este tipo de temas es cuando él nos dice que conoció a Michel Henry, ¿no? O sea, que él presume de haberlo conocido, ¿no? Porque lo admira. Y obviamente cuando habla de Michel Henry, me parece que lo hace en Manicomio de Verdades, reseña cómo Michel Henry ve a esta situación en bloque de cómo la modernidad se sustrae de la apelación a algo supremo y se concentra más en cosas, ahora sí, como lo que nos trae el progreso, en concreto la técnica, y puedo decir incluso que la tecnología. Él identifica cómo Michel Henry, pues, eh, cataloga a toda esta situación como un escenario de barbarie. Entonces, aunque Remy Bragg no recuerdo ahora si directamente se queja de esto que tú dices, Raúl, si esto está deshumanizando o no, sí le aprecia el valor que tuvo Michel Henry de decirlo. Eh, Sin embargo, también como que deja ver que el problema a lo mejor es más profundo como para categorizar nuestra época como una barbarie y más profundo en el sentido de que para Remy Bragg, perdón, pareciera más bien que el meollo del asunto estuvo en el inicio pues de la propia modernidad, cuando se trató de emancipar de lo que de lo que le supera, ¿no? Entonces, pienso yo, ya haciendo un ejercicio de espejear, ¿no? De especular, pienso que quizás el cometido de la técnica en general y de la tecnología en particular, y yo todavía diría más de la tecnología de la comunicación en particular, porque podemos hablar de tecnología en muchos términos, o de técnica también en otros términos. Yo diría que el cometido puede no deshumanizarnos si comenzamos a reflexionar sobre el uso de esas cosas, ¿no? Estamos ya en terrenos más bien morales, ¿no? Y, y se me ocurre pensar esto, yo que soy directivo de una escuela secundaria, ya podrán ustedes imaginarse los problemas que hay en el uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Podrán imaginarse ya a los adolescentes en plena explosión hormonal, el cómo utilizan esas cosas y los problemas en los que nos meten a nosotros los directivos, los maestros o los papás, cuando todo eso es exhibido, cuando todo eso es conocido, ¿no? Entonces, yo diría bueno, en concreto, para mi caso específico, lo que es más urgente para mí es la reflexión sobre el uso de esas cosas. Y lo digo todavía más cándidamente, si ustedes quieren, cuando me doy cuenta que ahora que nos cierran, por ejemplo, los templos, pues no hay otra opción más que ya la conocen, ¿no? Acercarnos a la pantalla y desde allí a lo mejor poder mirar o poder presenciar un rito, una celebración o algo así, ¿no? Yo digo que esa es una relación, Raúl, que en el fondo puede ser deshumanizadora, sí, pero que finalmente es un resquicio con el cual se puede todavía pretender que hay un mensaje, que hay que suscitar otro tipo de cuestiones independientemente de lo que nos están imponiendo o del cómo estamos, ¿no?
A lo mejor es algo muy práctico, un ejemplo muy dedicado, igual que el anterior en el que te decía yo de los problemas en los que a veces se mete la gente. Yo lo que veo entonces es, sí que podríamos decir mucho acerca del factor deshumanizante de nuestra relación con la técnica. Michel Henry lo hace cuando critica, por ejemplo, a la televisión en su tiempo, ¿no? O sea, él escribió La barbarie, si no mal sé, en 1987, ya había un montón de contenidos y de manipulaciones en la televisión, ¿no? O sea, ya era la televisión la caja idiota, como le llaman, ¿no? Pero pues no sé, o sea, yo creo que sí puede esclavizarnos, sí puede deshumanizarnos, eso creo que es una verdad casi de perogrullo. Lo que no sabría yo decir bien es si es el gran enemigo como lo que pretenderíamos encontrar en Remy Bragg, o si el gran enemigo es previo a esto, que sería la concepción que tenemos del universo y de lo humano. Entonces, realmente te digo, no sabría yo cómo responder a ello más que empezar a hacer el análisis de otra manera, ¿no? Entonces, lo digo con toda este, la honestidad que puedo dar. Yo no tengo por ahí rastreado en donde Remy Bragg se dedique a teorizar sobre estas amenazas en concreto, ¿no? A lo mejor en bloque por su pensamiento podríamos deducirlo, pero así no lo veo, ¿no? Es que, bueno, perdón, bueno, nada más para matizar, yo no afirmé eh, que Bragg condenara. Es una duda que me surge por lo siguiente. Claro que en Moderadamente Moderno, Bragg pues lo dice muy bien, o sea, la modernidad nos ha dado una buena vida, hablando de los beneficios también de la técnica, o sea, como por ejemplo el lavarnos los dientes, todo el que ya no me duela tanto el estómago, etcétera, la técnica, pues, pero que esta idea del no nos dice el por qué vivir. Y voy a explicar por qué toco este tema, porque yo no sé francés y la verdad he tratado de buscar la discusión que tuvo con Alain de Benoit. Alain de Benoit tiene un libro que se llama Cómo ser pagano, ¿no? Entonces, Alain de Benoit, tengo entendido que en este debate discuten entre el cristiano Remy Bragg y el pagano Alain de Benoit, ¿no? Entonces, una de las tesis de Benoit es que el mundo pagano, etcétera, tiene una relación armoniosa con la naturaleza. Este mito de idílico, ¿no? Que se tiene del paganismo, que en sí es falso, no es real. O sea, esa idea de que el paganismo tiene una... No es real. Y realmente, por ejemplo, la visión platónica del cosmos era muy reducida, ¿no? No todos los paganos lo tenían, al contrario. El paganismo le tenía un terror al mundo, ¿no? Y eso Bragg lo hace. Entonces, voy a esta idea de que pareciese que actualmente hay muchos autores, por ejemplo, uno de los pensadores esotéricos paganos que a mí me gusta leer, que él sí se declara pagano, es René Guénon. Y René Guénon tiene unas tesis muy interesantes, pero resulta chocante, por ejemplo, también para uno que es de espíritu cristiano, esta idea de que tiene contra la técnica, ¿no? Porque pareciese que el canto de estos neopaganos es contra la técnica y nos pintan como la técnica es malo, ha pervertido al hombre. Hay inclusive un señor que era terrorista estadounidense que quería erradicar la técnica y que iba a matar a la gente con bombas, pero no recuerdo el nombre de ese señor, pero y parece que Bragg ante... Ted Kaczynski, Raúl. Sí, Ted Kaczynski, ¿no? Pero Remy Bragg me parece que trata de salvar ante estas vertientes neopaganas esta idea de, bueno, es que la técnica en sí no es algo que pervierta, sino que hay que recuperar las bondades de la modernidad, porque la modernidad no es, si bien es un proyecto que en sí el humanismo, etcétera, falló y que resucita con los feminismos, etcétera, pero bueno, esa es otra historia, pero no podemos rechazar la técnica, ni digamos el orden político bueno, y a veces es desorden, no hay que decirlo, pero también hay que recuperar, nos dice Bragg, no hay que olvidar que hay que poner un suelo firme de decir por qué debe haber hombres en el mundo.
que eso la modernidad no lo puede hacer. Por eso hay un retorno a la Edad Media, porque él dice, es que en la Edad Media no solo tuvieron eso, sino que también hay un aprecio por la técnica. Él dice, es que en la Edad Media, la modernidad, la técnica moderna, es posible por lo que se hizo en la Edad Media. Bueno, no sé. Sí, sí, gracias. Sí, bueno, ya veo otro ángulo de lo que dices. Sí, efectivamente, como lo leí, incluso hay por ahí una alusión a ello. Se trata, bueno, en este caso, Remy Brack, no se trata, dice él, de negar las cosas buenas que el progreso ha traído. O sea, él dice, no, sería, no utiliza la palabra, pero sería una cosa ridícula, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de entender, pues, que ciertas categorías que tenían sentido en otro tiempo sean reinterpretadas verdaderamente como deben ser reinterpretadas, ¿no? Lo dice en Manicomio de Verdades. Y en ese sentido, ciertamente, cuando exalta un poquito las bondades de algunas cosas de la Edad Media, pues sí se refiere a esto que tú mencionas. Insisto en esta idea, yo creo que en nuestra época lo que nos conviene como especie humana, además de lo que nos propone Remy Brack, pues es también replantear nuestra relación que tenemos con esto, ¿no? Con la misma técnica. Y nuestra admiración que podemos tenerle también por lo que nos puede traer de bonanza, ¿no? Yo siempre he admirado que los espíritus de los pensadores, vamos a llamarle premodernos, ¿no? Todavía hasta Descartes, diría yo, pues la erudición que tenían iba de la mano con el conocimiento de cosas como la técnica, igual, ¿no? O sea, ya por no decir de todo el conjunto de la ciencia. Es una cosa que a lo mejor habría que profundizar y que en nuestros días también habría que retomar. Puede ser que vaya por ahí y es a lo mejor lo que podemos apuntalar como refuerzo a lo que tú nos estás planteando ahora como inquietud, Raúl. Sí, muchas gracias. Y ahí el punto, si me permiten, sería un buen tema para ir atando todos los cabos. El punto decisivo no es tanto la relación con la técnica, sino la relación con Dios. O sea, precisamente las anclas en el cielo o ese suelo firme que no es el mundo, sino el cielo. ¿Ah? O sea, no es lo mismo la técnica con Dios que la técnica contra Dios. ¿Cómo ven? Pues sí, efectivamente yo coincido con ellos. De hecho, en Manicomio de Verdades insisto mucho en esa obra porque trata de que en ágiles apartados y palabras podamos mirar hacia lo que hemos dejado de mirar, y en este sentido las anclas en el cielo, repito, pues, o nuestra relación como especie, no es hacia el otro lado, no es ni hacia la técnica, ni hacia las mismas tecnologías jurídicas que nos hemos construido, para tratar de justificarnos o reivindicarnos, sino para dar cuenta. Hasta ahora yo me he olvidado de plantear esta distinción que hace entre proyecto y tarea, ¿no? Que tendría que apuntar en ese sentido. O sea, el proyecto como tal, pues es un proyecto que no puede ser propio, ¿no? Yo no puedo ser mi propio proyecto, y el proyecto es muy de lo moderno, ¿no? En cambio, la tarea es una deuda, una especie de deuda que yo tengo con alguien porque me fue encomendada, y en su cumplimiento estoy aspirando a dar una respuesta a algo que apela a mí y que está fuera de mí mismo, y que es básicamente la tesis que él trata de defender, ¿no? En ese sentido, pues sí, no sería a la técnica, aunque insisto, habría que reflexionar sobre la relación que tenemos con la técnica en general, y pues para dar esa respuesta a lo que está superior a nosotros, en este caso la relación que tenemos con Dios. Y para decirlo pronto, a lo mejor la ética de las tecnologías, o ética
incluso de las comunicaciones o de lo que sea, pues tendría que llevarnos a reflexionar también sobre ello, ¿no? Sobre la relación que tenemos, no con nosotros mismos, no con la máquina, por decirlo de alguna manera, sino con Dios. Y a lo mejor eso nos da también más luces. Y sí, claro, en la distinción que hace Remy Brack de la tarea y de proyecto, yo creo que ahí viene implícita la idea de que podemos recoger lo que alrededor de nosotros está en el mundo como para entregar mejores cuentas. Un poquito esa idea introducida que ya tenían pensadores, ¿no? Ahí el doctor Juan Carlos nos puso a leer un día a Takeshi Umehara, ¿no? Y su idea de la corresponsabilidad con las cosas, con el mundo, con la naturaleza, muy distinto de lo que ahora proponen los ecologistas, por ejemplo, y que nos da cuenta, pues, de nuestra relación que tenemos con el mundo y de qué cuentas vamos a dar, ¿no? Complementando con Remy Brack, pues a quién le damos cuentas, ¿no? O sea, si no creemos en que hay algo superior, pues menos podemos tratar con las cosas que hay alrededor. Yo nada más, ¿me permites un comentario, Ignacio? Ya sé que ibas a hablar, pero... Adelante, Jorge. No, hay una dicotomía bien interesante que hace Bragg y lo podemos relacionar con este tema de la técnica, ¿no? Esta diferencia entre lo santo y lo sagrado y voy a tratar del por qué relacionarla. Dice Bragg, es que en el mundo no ha desaparecido lo sagrado, lo que ha estado desapareciendo es lo santo, porque esta técnica que se ha endiosado con esta ciencia en mayúscula, con el cientificismo, etcétera, lo que hay detrás es lo sagrado de endiosar esta técnica, ¿no? Porque pareciese que no es, bueno, creo que esa es la idea, pero quizás son términos distintos. No, no es la técnica sin Dios, sino que es la ciencia y la técnica lo que es un Dios, ¿no? Eso es la ciencia. Y hoy en día vivimos en esta superstición de la ciencia y las estadísticas, de las farmacéuticas, de los laboratorios. Entonces, esta idea de que ahora lo santo, esta voluntad que se eleva hacia Dios, es ese Dios que es un destructor de ídolos, que lo que le importa no es lo sagrado de algo, de un lugar o de una técnica o algo, sino que es hacia dónde dirige la voluntad del hombre, retomando la tesis de Trinitate de San Agustín. Es lo que puede monar muy bien con la modernidad, porque, bueno, ayer, por ejemplo, que platicaba con el maestro Dalmacio, él me dijo algo muy cierto y estoy de acuerdo con él. El cristianismo tenía que desembocar en la modernidad. No podemos el uso en la ciencia como el mundo como un recurso que podemos usar, pero no de manera depredadora, sino de manera justa, porque pues el cristianismo es la religión que desdivinizó el mundo. Ya nos es posible ver, bueno, sí, sí es posible aún, pero los cristianos no vemos, por ejemplo, lo sagrado en el cerro o en la ciencia, sino que ni en el Estado, ni en los derechos humanos. Sabemos que para los que somos cristianos aquí, yo sé que aquí no hay cristianos, ¿no? Pero, en fin, sabemos que el reino no es de aquí. O sea, no es Dios, la ciencia no es Dios. Esta técnica que me pretende dominar el universo no es Dios. Ese sería mi comentario. Sí, sí, justamente la distinción que él hace de lo santo y lo sagrado, que también hace por su parte Miguel García Baró, por ahí en algunos de sus textos, a mí me gustó más, obviamente, por lo claro que es Remy Brack cuando menciona en este apartado del ascenso y caída del humanismo, por lo sencillo que lo explica, ¿no? O sea, el problema no es lo sagrado, sino lo santo, dice, porque lo sagrado es denominado como aquello por lo que se podría morir, y lo santo es aquello por lo que hace vivir, ¿no? O sea, la distinción es clara. Me acuerdo mucho de la carta que escribe Balmes, Juan, lo recordarás porque nos lo leímos juntos ahí en Querétaro, cuando distingue la diferencia entre los que mueren, por decirlo así, en atentados por su religión,
los que mueren mártires en el cristianismo, ¿no? Y bueno, Balmes lo explica así. Me acordaba yo mucho de Balmes cuando cuestionaron, por ejemplo, aquella canonización que se hizo de este niño cristero, José Sánchez del Río. Me acuerdo que los medios intelectuales mexicanos decían que cómo iban a canonizar un niño que era equivalente a los yihadistas, por ejemplo, ¿no? Que era capaz de morir, ¿no? Por su causa, ¿no? Y me acordé mucho de esa carta porque en el fondo allí subyace la misma idea que nos viene a aclarar Remy Bragg, ¿no? Obviamente si nos dejamos llevar fanáticamente por lo que consideramos sagrado y que es por lo que hay que morir, no es lo mismo que dejarnos extasiar, en este caso, por aquello que consideramos santo y que es lo que hace vivir, ¿no? Y esta distinción que hace ahí en el ascenso y caída del humanismo, cuando se refiere a estos dos conceptos, Remy Bragg, para criticar lo de la secta de la Gaia enseguida, pues está muy ad hoc con todo lo que él viene manejando en su obra, ¿no? Entonces, un acto de coherencia, diría yo, intelectual, y sobre todo para que en el camino pues va dando luces de lo que es y lo que no es un humanismo. Bueno, yo también me preguntaba, pensando un poco en esta frasecita de L'Homme, pensando en la comunión, de que quien no come a Dios es devorado por los perros, y la necesidad que hace Remy Bragg de establecer la legitimidad del hombre, entendiendo que el legítimo se opone a una cosa y se opone a algo que es lo que llamamos bastardo. Y que bueno, ahora que la modernidad ha destruido este sentido de la filiación, el hombre sería un perpetuo huérfano y la técnica serían los medios con los que se debaten entre la vida y la muerte y los que pueden producir su propia destrucción. No sé, me pregunto, creo que es una cuestión de acentos, pero pensando que el diálogo que se debe de tener antes que con los neopaganos como de Benoit, es con los epígonos de los liberales y todavía con los promotores de algún socialismo, de alguna ralea extraña. Bueno, ¿dónde poner los acentos? Porque la crítica a la técnica me parece que ahora no es nada desafortunada y bueno, en todo caso debemos hacerlo a tiempo y a destiempo. Lo planteo por la cuestión del transhumanismo, estas cuestiones alrededor de la dignidad humana, de la dignidad como proceso o como algo relativo, y no sé hasta qué punto estos diálogos puedan ser fructíferos, porque la verdad es que muchos de ellos están cerrados y aunque podemos hacer algún tipo de intercambio entre quienes están dispuestos a conocer las tradiciones, lo cierto es que otros tienen una actitud ya de ustedes son los que han perdido y van a tener que aceptar nuestras condiciones. Y no sé hasta qué punto me parece a veces atractivo esta actitud de revuelta en la que parece, de la que da cuenta, por ejemplo, con este poeta ruso, cuando pone cultura a civilización y en estos ataques ya muy denodados a la modernidad, pero me confunde realmente dónde hay que poner los acentos. Pues tal vez en la promoción de la propia discusión con reglas claras. O sea, lo que hace rato mencionaba yo que un fraile exaltaba y admiraba del aspecto académico medieval. O sea, a mí me parece que más que construir monólogos o más que construir la Babel, ¿no? Hay que construir pues estos foros en donde podamos entendernos, en donde podamos poner las reglas para discutir. Es lo más difícil, pues es lo más complicado, donde no hay un diálogo. A lo mejor yo no conozco más de cerca, pero me imagino que en los ámbitos académicos universitarios, pues claro que no. O sea, yo no lo vería, no lo veo, pero es un primer paso el poner foros así, foros como este, en los que se puedan hablar sobre este tipo de cuestiones. Yo diría que sería una
una primera, un primer paso, ¿no? Con la idea, con el riesgo de que ni aún así vamos a acabar nunca una discusión, pero sí podemos ir poniendo las luces como para que la civilización o la pretendida civilización pueda voltear a ver a este tipo de pensadores. Yo en lo personal creo que entre más se lea a un Remy Brack en los círculos de estudio académico, yo lo hice con mis alumnos de bachillerato, los puse a leer este libro, muy pocos lo siguieron así bien, pero creo que la discusión fue buena entre los pequeños, ¿no? Yo les llamo pequeños, están apenas naciendo a conocer con criterios firmes otro tipo de producciones, pero a mí me gustó mucho el ejercicio con ellos porque nos da para eso la obra de Remy Brack, ¿no? El poder poner en tela de juicio lo que el mundo nos ofrece para que concibamos una idea de humanismo, una idea, como bien lo mencionaste, a veces hasta de las discusiones de la dignidad y esas cosas, sin que podamos apelar a algo distinto de lo que ahora tienen hasta los libros de texto, ¿no? Y eso ya es bastante avance, diría yo, en una discusión genuina o legítima sobre el humanismo y sobre estos temas, de la mano de pensadores como Remy Brack. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, habiendo pasado ya casi 2 horas de una amena conversación y una docta charla, convenimos en dar por concluida esta conferencia. Le damos muchas gracias, doctor Julián, por haberse dado el tiempo, por haber tenido la paciencia también de responder nuestras preguntas, y también le agradecemos a todos por su asistencia, especialmente al doctor Juan Carlos, y esperamos verlos la próxima semana, que tendremos una conferencia y después quizá también una pequeña charla con el doctor Dalmacio Negro. Gracias al Círculo y gracias a todos los que han asistido y que han ayudado para que se nutra esta discusión sobre la obra de este pensador. Ha sido un privilegio, un honor estar con ustedes y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias y buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.